¿Qué va a pasar? Ahora voy a ligarlo esto con el tema de, de lo del Mayo Zambada y les quiero compartir una exclusiva. Y siendo ustedes dos mentes brillantes, este, quiero que traten de descubrir aquí el truco. Vino lo de Zambada y la gente se distrae. Y lo que ha hecho la técnica de López, que es usa la propaganda todo el tiempo, es distraer, poner cortinas de humo todo el tiempo. Entonces, para él le quedaba muy bien lo del Mayo Zambada pues ya la gente se va a olvidar del fraude electoral, ¿sí? Entonces, un colaborador de la carpeta que conoce muy bien Jorge, un tocayo de él, Jorge Siervo, hizo un experimento en internet que se lo acabo de mandar acá a, a- a su, a su chat para ver si te lo manda, Pues, para que lo veamos. Este, creo, aquí está. Fíjense, es un tweet que se puso el mismo día 26, el día que tuvieron al Mayo, después de que se analizó todo ese caso y todo eso, y se hacen 5 precisiones. ¿M? Número 1, no se entregó, lo detuvieron. 2, no lo detuvieron en Estados Unidos, sino en México. 3, el gobierno de México no sabía nada. 4, el Chapito sigue detenido. 5, vienen por AMLO, La Flaca, Mario Delgado y otros cómplices políticos del narco. Bueno, tuvo tanto impacto que si entran ahorita, ahí está la dirección, lo han visto 900,000 personas. wow. Y viene con un video de una persona que, o sea, nadie sabe quién es, que dice, la paz ya llegó a México, ya está por todo el país, han aterrizado varios aviones con agentes norteamericanos, soldados, marines, y ya vienen a detener uno a los grandes, a los meros meros. Él les dice los chingones, a los de arriba. 2, viene por los que manejan la lana, los contadores, los financieros, ¿sí? Este, luego los chiquitos van a desaparecer por sí mismos. Ese no es su target, él dice, ¿sí? Y vienen por varios políticos que van a empezar a ser expatriados de Estados Unidos. Entonces esto generó, aparte de las 900,000 vistas, más de 1,000 comentarios. No, o sea, hirvió las redes con esto, ¿no? Después de esto sacamos, a ver, pero no se olviden, aquí están las 10 razones por las que hubo fraude en la elección presidencial, ¿sí? Este, pero ahí va la exclusiva. Esas 5 precisiones era meramente una hipótesis. Ahora ustedes con su gran inteligencia van a ser los que van a tener la primicia de ver la contrahipótesis, ¿sí? Número 1, AMLO lo entregó para salvar su pellejo, es decir, para que no lo detengan a él saliendo de la presidencia. Porque AMLO traiciona hasta a su madre, Sí. traiciona a todo mundo. Entonces AMLO, sabiendo esto que decías, Miguel, es que van a venir por mí, él dijo, les entrego al principal narco del país, ¿sí? Y al hijo del segundo narco del país, con tal de salvar su pellejo, ¿sí? 2, porque él tiene el temor de que le pase lo mismo que al expresidente de Honduras, que 3 meses después de soltar el poder, lo detuvieron y está ahorita preso en Estados Unidos. Y con todo su Pero- equipo además, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, el miedo no anda en burro, ¿no? Ujú, Y anda él, es capaz de traicionar a su abuela con tal de que no se lo refundan a él, ¿no? Porque ya todo el mundo sabemos que es narco, que ujú. es o el jefe de los narcos, o el socio de los narcos, o el empleado de los narcos, o el amigo de los narcos, no sé. Pero de que está vinculado con los narcos, no, que hay demasiada evidencia Claro. ahí. 2, por eso le abrió las puertas de México a la DEA y al FBI.
¿Qué es lo que dice este personajito en este video? Y ya lo sabíamos, porque lo estuvimos viendo semanas antes, que habían estado viniendo los agentes de la DEA, del FBI, del Homeland Security de Estados Unidos, ¿sí? Y él dice, el gobierno de México nos abrió las puertas, ¿sí? Entonces, AMLO, como es experto en decir mentiras, yo no sabía nada, yo no sé nada, pero por abajo, siempre ha tenido doble juego. Claro. Una cosa dice por arriba del escritorio y otra cosa está operando por abajo. Tres, el gobierno de México sí lo sabía todo, pero se hace guaje. Por eso no hizo una nota diplomática de protesta ante la entrada norteamericana, que es una violación internacional. ¿Sí? ¿Por qué no ha protestado nada? Nada más, les pedimos información, ¿no? ¿Sí? Cuatro, lo que pase con los dos chapitos presos dará muchas pistas. Si los sueltan, si los dejan detenidos, etcétera. Cinco, no vendrán por AMLO y le darán una oportunidad a la flaca, pero quizás sí tengan que entregar alguna cabeza menor de Morena. Esta no se ha publicado, apenas acaba de salir hace un momentito en la carpeta púrpura, apenas la están viendo los suscriptores, no se ha puesto en las redes sociales. No creo que, bueno, la apuesta sería, si se publicara esta contrahipótesis, ¿tendría 900,000 vistas o nada más la van a ver 90 personas? ¿Sí? Este, generará más reacciones o menos reacciones que la otra. ¿Cuál de las dos hipótesis es la correcta o hay una tercera? ¿Sí? Porque aquí se ha estado, en los comentarios que tú hiciste, Miguel, lo que hizo Jorge, pues daría para quizás armar una tercera hipótesis, ¿no? Pero tenemos dos, ¿sí? El, ¿cuál es? ¿Sí? La verdad, porque eso va a cambiar radicalmente el presente y el futuro de México. Sí, es Jorge. Sí, gracias, Miguel. Fíjate, Yuri, que me mantengo en la tercera hipótesis. El lenguaje corporal, aunque es un experto en mentir, el lenguaje corporal de López Obrador denota preocupación. No sé si estés de acuerdo, si no, pues rebátelo, no pasa nada. O sea, es un ejercicio académico, ¿no? Es un ejercicio entre periodistas. Luego, si Biden hubiera querido negociar con López Obrador esto, lo hubiera hecho antes de de acceder a la presión para que dejara la candidatura presidencial. Entonces, algún periódico al día siguiente de lo del mayo dijo golpe electoral. Pues no creo, porque un operativo de esta envergadura no es de una semana o de 2 semanas atrás. Es un operativo de este tamaño, mínimo se lleva año, año y medio, 2 años, qué sé yo. Luego, López Obrador sabe que el Mayo sabe. O sea, el Mayo trae toda la historia, iba a decir toda la película, pero ya me propuse a hablar con palabras más claras. El Mayo trae toda la historia del narco que te gusta, desde finales de Díaz Ordaz, principios de Sí. Echeverría, para acá. Se las sabe todas. Luego, em, existe la hipótesis ahora de que dos de los hijos del Mayo, sobre todo el Mayo flaco, porque hay otro, el Mayo gordo, ¿no? Ya ves que lo trae Reforma de 8, mm, que el Mayo flaco va a ser el cabecilla. Si López Obrador entrega al Mayo
y el Mayo acepta, sería, oye, ok, yo me entrego a cambio de qué, a cambio de que le dejes el dinero a mi familia o esta parte de mi familia. Eso habría que ver. Por sus obras los conoceréis. Tú dices muy bien eso, Yori. Pronto lo que suceda, las consecuencias nos van a dar pistas. Pero, insisto, este golpe contra el Mayo ni siquiera es tanto por una agenda electoral, sino, y lo platicaba con Anabel, un servidor, porque el tema del fentanilo ya los rebasó. Son al menos 170,000 muertos por año. En 10 años estamos hablando de 1,700,000 estadounidenses. Y agreguémosles los que ya murieron en la década, en los últimos o en los 10 años más recientes. Entonces, el tema del fentanilo ya los rebasó. Mm, ok, entregan al Mayo, supongamos López Obrador entrega al Mayo y el gobierno demócrata dice, miren, estamos dando resultados. Es como la hidra, le cortas una cabeza y le sale otra, le cortas la cabeza y le sale otra, le cortas la cabeza y le sale otra. Lo creería si hubiera negociado López Obrador con el cártel de Sinaloa de ¿saben qué? Todos desaparecemos y a partir de mañana todos somos buenos. Pero no creo que ni López Obrador se quiera volver un ángel y ni el cártel de Sinaloa quiera que todos sus agentes sean ángeles. En conversación con la propia Anabel Hernández, ella comentaba, está en el canal de su servidor en YouTube, ella comentaba que en los mandos del cártel de Sinaloa, sobre todo en uno en específico, no recuerdo en este momento el nombre, el Nino, si no me equivoco, era, hay que hacer que se vote por Claudia, porque con Claudia nos va a ir mucho mejor que con López Obrador. Ahora, si López Obrador entrega al Mayo y el cártel no está de acuerdo, entonces es previsible una ola de violencia, como de todos modos es previsible, y es previsible que el cártel Jalisco Nueva Generación trate de ir ocupando los espacios que pueda ir dejando el cártel de Sinaloa. Entonces, yo me quedaría con la tercera hipótesis. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal del presidente no es el lenguaje de ese mentiroso que medio gira la boca y todo eso por el estilo, a menos que tú lo hayas detectado, Yuri. Y el lenguaje corporal de la propia Claudia Sheinbaum dista mucho, bueno, ella es una marioneta, Marioneta. pero dista mucho de reflejar ese triunfalismo que se supone debiera invadirla por ser la próxima presidenta impuesta de México. Si López Obrador no entrega al Mayo y es alguna instancia de los Estados Unidos la que se mueve, entonces sí vería yo como probabilidad que López Obrador, como tú alguna vez me lo dijiste en entrevista, se tenga que ir a la islita de Cuba, a donde ha enviado cualquier cantidad de barriles de petróleo y otro tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque es muy probable, entonces sí, que de allá traten de jalarlo de aquí. Y eso yo supongo que tendría que pasar, no en octubre, sino después del 5 de noviembre, después de la elección allá. Entonces, así es como su servidor lo ve, aunque no de ninguna manera desecho la contrahipótesis, porque además es lo lógico. Cuando una persona que se va a titular presenta una hipótesis, también le piden la contrahipótesis. Ahora, la que presenta Yuri es sumamente lógica y, y está elaborada con base en una técnica que Yuri tiene 35 años de estar aplicando, ¿no? O sea, creo que es una hipótesis plausible y atendible.
Aquí yo creo que los hechos pronto, Yuri, nos van a decir por dónde va a ir la jugada. Yo quisiera hacer un apunte de esto. Yo creo que esta parte que hemos visto de bueno, como haya sido, si fue entrega negociada y lo que sí es un hecho es una detención que pasó posterior a que lo hayan venido por él o que lo hayan se haya entregado. Yo lo que veo es que en la contienda electoral de Estados Unidos, el discurso de Donald Trump ha sido muy exitoso en cuanto a tocar los temas más sensibles para el electorado norteamericano, señalando precisamente las mayores debilidades de Biden, específicamente en el tema de México y muy particularmente del tema, por ejemplo, migratorio, el tema del fentanilo, donde acusa, obviamente, que hay un contubernio, como lo es, entre el gobierno de China con México, donde China está proveyendo de los precursores para fabricar el fentanilo en México y que todo eso pasa con el beneplácito del gobierno de México y que eso está llegando a las calles de Estados Unidos y como tú bien mencionas, Jorge, los quizá 1.700.000 o 1.500.000, el millón o la cantidad de que sea de gente que se ha muerto en estos, y yo pondría más énfasis en estos últimos 5 años, específicamente en el gobierno de López Obrador, porque es cuando se disparó también como el consumo. Pero a este millón, digamos, suponiendo, vamos a cerrarlo en 1 millón, hay que sumarle también el otro, quizá otro tanto o más de los que no están muertos, pero como si lo estuvieran, es decir, todos estos que ya quedaron totalmente incapacitados, que están vagando en las calles de todas las ciudades de Estados Unidos que tenían un trabajo, que tenían un hogar, un lugar donde vivían, que perdieron su trabajo porque quedaron incapacitados por la droga, que perdieron su lugar de residencia y entonces ahora están viviendo en la calle. Entonces se han convertido en verdaderos centros de muertos vivientes muchas de las ciudades, pero ese es otro fenómeno que también ha señalado puntualmente Donald Trump y otro ha sido el de la migración. Entonces, estos tres que, temas que más, digamos, han golpeado en la conciencia norteamericana, que son los más sensibles, los tres tienen un origen en común que es precisamente la complicidad del gobierno de México en los tres temas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de México ha abierto la frontera sur para que entre toda cantidad de inmigrantes, de los cuales ya se mencionó Yuri al principio, que son los que han entrado a los que votaron y etcétera, ¿no? Y que los utiliza López Obrador como su ariete contra Estados Unidos cada vez que siente una presión de parte del gobierno de Biden. Entonces, yo creo que Trump ha utilizado estos tres temas específicamente y la única manera que yo creo que el gobierno republicano, perdón, que el gobierno demócrata ha querido revertir esto que muy bien ha capitalizado en sus intereses Trump, o sea, para apuntalarlo en su candidatura. Estos tres temas yo creo que ahora los quiso tomar de golpe Biden, pero pues ya no le tocó aprovecharlos a él, sino los va a capitalizar probablemente Kamala Harris para decir, bueno, sí, ya vimos cuáles son nuestras debilidades porque nos las ha señalado Trump, pues ahora los vamos a revertir, los vamos a convertir en nuestras fortalezas. Esas fortalezas es esta cuestión de la entrega negociado, como sea, de Ismael Zambada junto con la de Joaquín Guzmán López. Todo lo que ellos van a soltar de información, donde van a golpear, obviamente el principal objetivo es golpear al gobierno de López Obrador, no solamente a él, sino al gobierno, donde caerá seguramente Mario Delgado y otros más, ¿no? Pero yo creo que él es de las primeras piezas que van a caer. Y yo creo que le van a dejar la mitad del gabinete a Claudia Sheinbaum tirado, me imagino. Y con esto ellos van a tratar de revertir esta tendencia de que Donald Trump pues va encabezando las encuestas. Yo creo que por ahí va, creo yo, esa es mi interpretación, de que los demócratas han querido revertir esto que Donald Trump les ha señalado muy bien y que a él le ha funcionado perfectamente porque el electorado le ha respondido diciendo, sí, efectivamente, estos son los problemas más graves que tenemos que resolver y él es la persona indicada para resolverlos. Entonces los demócratas como que tomaron nota y ahora lo están queriendo revertir. Creo yo que por ahí va este asunto. No sé ustedes cómo lo vean. Sí, muy interesante las dos intervenciones y da para mucho.
Creo que hay dos eventos pasados que pueden dar luces y van a venir varios eventos futuros que también lo van a hacer. El uno, el 26 de agosto de 2023, o sea, hace un año, Ujú. liberaron al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, después de haber estado 6 años preso, dando una garantía de 5 millones de pesos. Y hace unos días, el 11 de julio, liberaron a Thomas Yarrington en Estados Unidos, otro exgobernador de Tamaulipas, ¿sí? Y el, pasaron para el mes de octubre, no sé si ya lo cambiaron, el, la sentencia a, a Genaro García Luna. El, había cuatro hipótesis con este caso de García Luna y López. Yo decía, a ver, uno, los dos son inocentes. Este, la otra era la que García Luna era el culpable y López era inocente. Estamos hablando de vinculaciones con el narco. La tercera era que García Luna era el inocente y López es el culpable. Y la cuarta, perdón, es que los dos son culpables. ¿Sí? Yo voy a decir algo que yo no soy experto. Respeto muchísimo a Anabel, creo que es una gran periodista de investigación. Este, ella fue la que documentó la culpabilidad de García Luna. Lo conozco, lo he leído el caso, pero yo me voy por la hipótesis 3, declaro mi ingenuidad y mi ignorancia, ¿eh? El, yo creo que fue López el que lo empinó. Yo creo que López es el culpable. López es el socio de los narcos y López le dijo a sus amigos y socios narcos, incriminen a García Luna, denle información a Anabel Hernández y denle información a la DEA y que lo metan a la cárcel. ¿Por qué? Porque AMLO no le perdona a Calderón, al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna que hayan hecho la guerra contra el narco. Yo creo que García Luna, no soy ingenuo, debe ser culpable de cualquier cosa de corrupción, de lo que quieran, pero yo estoy casi seguro que él no está vinculado con los narcos. Esa es una versión de alguien que no es especialista en el tema, ¿sí? Ujú. De hecho, cuando lo agarran a García Luna, el- l- los policías norteamericanos querían entrar a revisar su celular y su computadora y le pidieron a Apple que si les ayudaba a abrirlo y Apple dijo no, nuestra política es no hacerlo. Y García Luna les dijo, no se preocupen, aquí tengan las claves. Y él se las dio para que entraran a toda la información de él, ¿sí? Y como vimos en el juicio, no se presentó ninguna prueba contra García Luna. Lo único que fueron testimonios de narcotraficantes que él mismo había atrapado y metió a la cárcel, que ahora en venganza, y en colusión con López lo estaban incriminando. Pero para los gringos, que ellos debe ser dificilísimo esto, porque si alguien ha colaborado con los gringos, fue Felipe Calderón y fue García Luna. Al lado de su despacho estaba el de la DEA y el del FBI y el de todos. O sea, y de repente el gobierno de López pide a Estados Unidos que se le vayan encima y el gobierno de Estados Unidos erróneamente se le va encima al que fue su cómplice, su socio. El, porque hay que decir aquí, y esto es muy importante lo que voy a decir,
Siempre se dijo que el día que el comunismo entrara a México iba a ser hablando inglés. Y todos recordarán que Trump dijo una vez, prefiero al comunista de López que al capitalista de Peña. O sea, López Obrador llegó a la presidencia con el aval de Trump, con el aval de Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo un cálculo que era correcto. Estados Unidos decía, la inseguridad y la corrupción en México han llegado a niveles intolerables y en México necesita haber un cambio. Y para que ese cambio se pueda hacer, se necesita que haya un líder que tenga el apoyo popular. Y quien cumplía esos requisitos era López. Entonces, llega López, pero López era, y no es peyorativo lo que voy a decir, voy a usar una analogía, espero que se entienda, es con respeto. López era el perro de Trump, pero Trump, pues, aunque sabe que era un perro rabioso, sabía cómo doblarlo, cómo echarle un hueso, cómo darle una patada, cómo echárselo a sus enemigos, ¿sí? Y este perro le movía la cola y le dijo, ay, y además quiero que me pongas a 20,000 perros más en la frontera sur. Ay, y López ha sido la alfombra, ha sido la mezuelas de Trump, y Trump lo tenía controlado. Pero Trump pierde el poder y se le suelta este perro rabioso a Biden y empieza a irse hacia el comunismo, a tratar de instalar una dictadura en México, a volverse socio de Díaz-Canel de Cuba, de Maduro en Venezuela, de Putin en Rusia, de los chinos, todo. Y Biden nunca supo cómo controlar este perro rabioso, ¿no? Este, y Trump sí sabe. Entonces, por eso va a cambiar mucho la historia si llega Kamala Harris. ¿Y qué pasa en, con AMLO? Si lo tienen o no lo detienen, y cómo se da la toma de posesión, etcétera, y qué pasa en Venezuela. Todo está interrelacionado. Dicen, los chinos tienen una maldición que dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y sin duda, los próximos 3 meses van a ser muy interesantes. No está nada definido, no está nada planchado. Por eso sí te creo, Jorge, que se le nota todo ese nerviosismo a López, porque lo mismo en 3 o 5 meses está atrás de las rejas, ¿sí? O está exiliado en Cuba, y él y sus hijos y 100 más de sus socios narcos que hay. Por eso ese video, si leen, hemos estado siguiendo. Lo que la gente no sabe es que ese tweet fue un experimento de comunicación política y cayeron redonditos. Este, tuvo un impacto inusitado. O sea, no es fácil que un tweet lo vean 900,000 Claro. personas. Este, entonces, vamos a poner el otro y va a ser, no sé, a lo mejor me sorprenden y lo ven 1,800,000 personas, el doble. No sé, no es tan jugoso como el primero. El primero fue ¡fuck! Contundente, ¿no? Este segundo requiere, y tendríamos que quizás hacer el tercero, la tercera hipótesis que nos planteaste, Jorge, que se me hace, bueno, además hablaste con una periodista que ella sí sabe, ella sí está bien enterada. Este, a lo mejor ya me hubiera dado 2 bofetadas por lo que dije aquí de que a lo mejor le engañaron y le sembraron evidencia para que ella se fuera sobre García Luna, al que ella dice es narco. Pero curiosamente, los mismos que acusaron a García Luna de narco son los que acusan a López Obrador. Entonces, ¿los dos son narcos o los dos son inocentes? ¿Por qué uno sí y otro no? Son los mismos. Mi hipótesis es la tercera, de que el inocente es García Luna y el culpable es AMLO, pero la historia nos dará
o nos quitará la razón. Y Quisiera presentarles un escenario y que ustedes lo comenten a ver que si estuvieran ustedes de acuerdo. Es muy probable, bueno, eso es lo que yo creo. Para mí me parecería casi imposible que llegara, que regrese Donald Trump a la Casa Blanca, pues porque si ya de por sí en el 2020 siendo presidente le aplicaron, ¿no? La que a Xóchitl aquí, donde pues ganó perdiendo, ¿no? O sea, y tal cual, yo creo que va a ser imposible que lo dejen regresar. Y de hecho ya lo demostraron con ese atentado fallido hecho por un adolescente con toda la permisión, por decirlo de alguna manera, o la protección del servicio secreto que lo dejó llegar, sacar su arma, bueno, de todo lo que ya ustedes saben. Ahora, la hipótesis o el escenario que les quiero presentar y que me gustaría que lo comentaran es, ¿ustedes creen que el gobierno de ahora demócrata, ¿no? Y que probablemente va a ser, después el de Biden va a ser sustituido por el de Kamala Harris, desgraciadamente para México y para el mundo, porque va a ser un desastre completo? Ella, ¿ustedes creen que va, y ahorita los demócratas estarán presionando a Claudia Sheinbaum con esto que yo comentado al principio, que la están aprovechando su debilidad y su ilegitimidad para negociar a un precio muy alto el apoyo que le van a dar y que le estarán pidiendo a cambio que rompa con López Obrador y que entregue a esta presa que es muy codiciada porque en el sentir del votante norteamericano, que es muy hollywoodense y que se deja llevar mucho por estos golpes muy mediáticos, esa ventana de tiempo que se abre a partir del 1 de octubre, que deja de ser presidente López Obrador, hasta el 1 de noviembre, digo, porque aunque la elección es el 5, pero para que tuviera un efecto, en un impacto psicológico tendría que ser en esa ventana de 30 días, donde sería el tiempo en el cual el gobierno de Estados Unidos podría venir por López Obrador y llevárselo ya sin ser presidente, por lo tanto ya no tendrían un impacto diplomático. Si ustedes creen que estén presionando a Claudia, si ella estaría dispuesta a negociar porque ella tiene que poner en la balanza dos cosas en las cuales en las dos va a salir perdiendo, pero en un escenario perdería más. Esas dos escenarios en la balanza es, por un lado, romper con López Obrador y con todo el apoyo que eso representa interno en México, pero ganarse el apoyo y el respaldo de Estados Unidos que lo va a ocupar o lo va a requerir urgentemente, considerando que la economía de México está pues, al borde de la quiebra y que probablemente vamos a enfrentar un escenario como el que vimos a finales del 94 y principios del 95 y va a requerir también, como le pasó a Cedillo, que venga el gobierno de Estados Unidos a inyectar fondos para que la economía no se paralice por completo. Ese es un escenario y el otro escenario es simplemente jugarse el destino de ella con el de López Obrador, es decir, compartir la misma cuerda que tienen atada al cuello con la piedra que tienen a punto de tirar al río y que los dos se hundan juntos porque van a enfrentarse a Estados Unidos y ellos estén dispuestos a irse hasta las últimas consecuencias. En ambos escenarios yo creo que Claudia sale perdiendo, pero es la consecuencia de llegar en esas condiciones que ella aceptó y que sabe que son fruto de una trampa. Entonces, ¿ustedes creen o ven que el gobierno de Estados Unidos pueda presionarla para que rompa? Porque además, la más beneficiada de romper con López Obrador y que se lo lleven a la cárcel y de que se pueda neutralizar el movimiento tal cual de López Obrador, la más beneficiada sería ella, porque de otra manera, teniendo la sombra de López Obrador ahí junto, nunca va a ejercer el poder, que es lo que a ella realmente le importa. Y no significa eso que ella vaya a ser una buena presidenta. Yo me imagino que, así como para Estados Unidos, Kamala Harris va a ser quizá la peor calamidad que vayan a tener en su historia, yo creo que Claudia Sheinbaum lo va a hacer para México también. Pero independientemente de eso, ¿ustedes ven o ven en el escenario viable que el gobierno de Estados Unidos logre que Claudia rompa con López Obrador? ¿Creen posible que esto se llegue a dar? Si gustan, si gustas comentar primero tú, Jorge, y después Yuri, si fueran tan amables. sí, cómo no. Eh, Yuri mencionó hace un rato, mencionó a un país que es un país bisagra en todo esto. Ese país se llama China. China es una
potencia que fue reestructurada, que fue reforzada por una de las corrientes más poderosas en lo político y en lo económico, financiero, tecnológico de los Estados Unidos, la corriente de Henry Kissinger. Eh, Solo cito, para no extenderme, porque también es un deleite escucharlos, escuchar a Yuri, escucharte, Miguel. Solo Gracias. decir que en la revista Foreign Affairs, Asuntos Exteriores, editada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York en julio de 1943, el fundador de la geopolítica occidental, Halford J. Mackinder, anticipaba que China sería recompensada por la deuda de honor con recursos para que luego China, Estados Unidos e Inglaterra reordenaran al mundo. En esa publicación, insisto, es la revista Foreign Affairs, la revista se llama Asuntos Internacionales del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York. Mackinder hablaba de que el reordenamiento del mundo sería con China a la cabeza, con Inglaterra y con Estados Unidos liderando a sus países afines, Inglaterra a los suyos. Pienso, por ejemplo, en el Grupo de los Siete, pienso, por ejemplo, en la Mancomunidad Británica, en la Commonwealth, ¿sí? Y él dejaba abierto que China para todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos, entonces, hay una corriente muy fuerte de reforzar a China. Kissinger llevó a Nixon en 1973 y Kissinger negoció que las empresas pannacionales más importantes se fueran a China. Si abrimos hoy la página, esto lo comentaba en otra entrevista, del Consejo de Negocios de Estados Unidos-China, veremos que donde dice socios, empresas, miembros, hay supracapitalistas que ustedes se asombrarían y dirían, ¿cómo en China, no? Y todavía en el año 2016, Henry Kissinger escribió que, por ejemplo, la sociedad europea es una sociedad, estoy parafraseando, no lo dijo así textual, es una sociedad decadente y que la sociedad imperial china tiene, llamémosle así, todo el empaque y la consistencia para impedir que diversas civilizaciones colapsen. Entonces, en Estados Unidos hay una corriente pro-China. En Estados Unidos hay otra corriente que es un tanto cuanto pro-occidental, que desea efectivamente que Estados Unidos vuelva a ser lo que fue. Estados Unidos ganó dos guerras mundiales y de buenas a primeras Estados Unidos entró en lo que el servidor de ustedes llama el precipicio de la historia, ¿no? Y después de ganarle a la superpotencia de Hitler, perdió en Corea, perdió en Vietnam, salió corrido de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Donald Trump, muy vivo, sabe que si juega del lado de los nacionalistas que se oponen a un crecimiento chino que sienten como una amenaza, puede ganar votos. Y sabe también, al fin y al cabo, muy astuto, que eso no le impide jugar la carta a favor de Israel. ¿Y qué tiene que ver Israel en todo esto? Bueno, ustedes, sáquenme de mi error, pero ustedes han visto que China dio un manotazo y le diga a Israel ya basta en Gaza.
¿Ustedes han visto que China dé un manotazo y le diga a Netanyahu, ya basta en Cisjordania? No, o sea, es un juego ambivalente porque, bueno, Israel es fundamental para la nueva ruta y franja de la seda de China. Ahí está el Mediterráneo, por ejemplo, ya no digo más de eso. Ahora, Putin, ¿ustedes han visto que Putin dio un golpe en la mesa y le diga a Israel, ya basta? No. Es más, Putin en 2011 decía que el hebreo y el ruso y que la cultura rusa y la cultura hebrea son como hermanas gemelas. ¿No acaso Israel se formó sobre todo con gente que salió de la Unión Soviética? Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Que hay dos fuerzas en pugna y Trump, que está como Santa Ana, está jugando, quedando bien con los que quieren que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. Make America great again. Hacer de Estados Unidos grande otra vez. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo este rollo de Jorge? Bueno, dije que iba a hablar con propiedad. ¿Qué tiene que ver todo este discurso de Jorge con López Obrador, con Biden, con Kamala Harris, en fin? A ver, al inicio del programa, su servidor decía y lo digo con tristeza, Yuri, si estoy equivocado, como amigos, jálame las orejas. Aprecio a Yuri como te aprecio a ti y nos hablamos con toda la confianza del mundo. Yo les aprendo infinitamente. Yo no veo en México, ante la monstruosidad del fraude electoral y ante la monstruosidad del golpe de Estado, ante la inminente cárcel en que nos van a encerrar, y voy a regresar con Alito, yo no veo una respuesta organizada, informada, mm, activa, más allá del Frente Cívico Nacional, la Marea Rosa, en fin, donde, por cierto, hay gente que estuvo mucho tiempo en el PRD y ahora el PRD desaparece y quizás la Marea Rosa les puede significar a estas personas un trampolín, ¿no? A ver, no veo eso y a lo mejor bendito sea Dios que no vea eso, porque ya hasta donde sabía tu servidor, un servidor de ustedes, había 11 muertos en Venezuela. Pero el hecho de que no se vea una respuesta de defensa propia de la sociedad me preocupa. Hace un rato Yuri hablaba de que si se fracasa en México están las instancias internacionales. Pero, les tengo una noticia, seguramente ya la saben, pero quisiera compartirla con ustedes para que el público la escuche. En el foro nacional, en el foro nacional de debate sobre el Poder Judicial, creo que fue la sesión número 5, el actual vicecoordinador de los diputados de Morena, ya iba yo a decir del PRD, que Morena en realidad es el PRD aquel, del Obrador, me refiero, y él dijo que era doctor en Derecho, sí lo es, Leonel Godoy, anticipó lo siguiente. Esto creo que fue, bueno, no recuerdo la fecha, fue hace unos días, no más de 2 semanas, no más de 20 días, para quienes gusten investigar, que ellos, Morena, no van a permitir que las instancias internacionales vengan a dictar lo que tiene que hacer jurídicamente el Estado mexicano, que es exactamente el mismo discurso del gobierno chavista de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que nos están preparando? Ya está la discusión para acabar con los órganos autónomos. Yuri es un experto de eso, y claro que eres un expertazo de todo eso, Yuri.
¿Qué nos están preparando? Que con los 2 senadores que puede enviar Alito a costa de impunidad, con los 2 senadores que le faltan a Morena en el Senado de la República, se vote toda esta serie de reformas en la que van a incluir que la Constitución mexicana desconozca los tratados internacionales. Y entonces, no le vas a poder ganar un juicio al gobierno federal. No vas a tener el derecho de amparo. Eh, eh, por otro lado, tampoco vas a recurrir a instancias jurídicas, no te van a dejar recurrir a instancias jurídicas internacionales. Estarás encerrado en un México, como dice Yuri, al que yo le voy a robar la expresión, en un México lindo y querido, como convertido en un gigantesco campo de concentración, no para 126 millones de personas o 127 millones, descontando a los que son agachones, bueno, perdón, tengo que hablar con propiedad, descontando a los que son incondicionales al costo que sea. El resto, los demás, vamos a tener la espada de Damocles encima. Y no veo una reacción de legítima defensa, porque esto no es otra cosa que la consecuencia del megafraude del 2 de junio y del golpe de Estado del 2 de junio, que ya Yuri lo explicó con todo detalle. Estamos tan tranquilos viendo los Juegos Olímpicos. Entonces, también me queda claro que en días pasados hubo una ofrenda a algún dios sanguinario. Si la ofreció López Obrador, que acepto la probabilidad, es muy probable, lo que dijo Yuri, porque además su método ha sido probado y no reprobado, sino probado y reutilizado y reconfirmado, etcétera. Esa víctima propiciatoria fue el Mayo Zambada. Vean ustedes las fotografías del Mayo Zambada cuando recibió a Julio Scherer, creo que hace 11 años, y vean las fotos de un Mayo Zambada disminuido, angustiado, preocupado, que filtraron las autoridades de los Estados Unidos a las agencias de noticias y a las redes. Es una víctima propiciatoria. Si fue del peje, bueno, del presidente López Obrador, no me extrañaría, pero tampoco me extrañaría que esa víctima propiciatoria fuera utilizada después por quien quede en la Casa Blanca para lavar su imagen y que le pueda suceder a López Obrador lo mismo que le pasó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Nicaragua. A ver, voy concluyendo. Los Estados Unidos tienen amigos, no intereses. En este momento, el sector, llamémosle conservador y anticomunista, está con la oposición venezolana. Aunque, por cierto, si ustedes ven en abril de este año, búsquenlo por ahí, el gobierno de Nicolás Maduro contrató a la banca Rothschild para que analice la deuda externa de Venezuela. Cierro el paréntesis. Ese sector nacionalista es el que no quiere que continúe, de Estados Unidos, que continúe Maduro. No quiere comunismo en México. Quiere ir erradicando el comunismo de Cuba, de Nicaragua. Ya leía
Yuri, Miguel, este presidente guerrillero Daniel Ortega tiene 22 años en el poder. Y Carter favoreció, el antecesor de Reagan, favoreció la caída de Somoza. O sea, ahí está. Bien, entonces, hay estadistas que están entendiendo que quizás si llega Trump, pues aguas. Ahí está Boric de Chile diciendo, es que los resultados de Venezuela no son creíbles. Y ahí está este que se autodenomina libertario, este presidente libertario, recibiendo de Argentina, Javier Milei, recibiendo a la jefa del Comando Sur, a la general Laura Richardson, para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en la Antártida, donde China ya tiene base. Lo que estamos viendo en Nicaragua no es otra cosa que la pugna internacional entre los que en Estados Unidos quieren hacerle caso a Mackinder de que China tenga muchísimo poder y los que dicen, oye, no, pues por lo menos que sea parejo. Y la doctrina Monroe decía América para los americanos, o sea, que América esté bajo la égida de los Estados Unidos. Bien. La otra postura es la postura que sí favorece a China. ¿Ustedes vieron acaso que Biden haya dado golpes contundentes contra China? Es más, cuando ganó Trump en China, los analistas chinos, no todos, pero por ahí no recuerdo los nombres, están en chino, literalmente están en chino, dijeron, es que con Trump no sabemos, porque Trump es impredecible. Putin dijo hace poco, yo preferiría que ganara Biden a que ganara Trump. Trump, porque Trump es impredecible. Si llega Trump, un Trump impredecible, se podrían estar preocupando desde este momento López Obrador y toda su camarilla, incluyendo Claudia Sheinbaum. Ahora, Miguel, tú hablabas de que, pues, y lo decía Yuri, que Andrés Manuel era el perro rabioso de Donald Trump, haciendo una analogía, no en un sentido peyorativo. ¿Con qué dobló, con qué dobló Trump a, a López Obrador? Y lo ha publicado Trump, lo ha dicho su yerno Jared Kushner, lo ha dicho en su libro Mike Pompeo, que fue el secretario de Estado, que nunca les había sido tan fácil doblegar a alguien que a López Obrador y a Marcelo Ebrard. A ver, ¿con qué nos dobló o con qué se aprovechó de México? Con un arancel progresivo del 5 al 25%. ¿Fue más efectivo ese arancel que el que siguiera construyendo el muro, una parte del cual ya la había, del cual ya la había dejado George Walker Bush? ¿Quién está hoy en economía para el futuro gobierno? Ebras. El que se dobló es una persona sin dignidad. El que denunció que había recursos gubernamentales para Claudia, que no sé, el que se dobló todo eso. Bueno, ¿para qué pusieron a Marcelo en economía? Para que ahora les conceda a Trump en específico tanto como se pueda en relocalización de empresas. ¿Y qué acaba de decir bueno, la actual jefa del SAT y que también va a tener una función importante, actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro? Que no hay un solo centavo por escrito de Elon Musk
para lo de Tesla en Nuevo León. Se están aguantando. Concluyo. Si llegara Kamala, eso no sería garantía para Claudia Sheinbaum ni López Obrador. ¿Por qué? Porque por encima de la lealtad con los amigos, si es que llegan a tener amigos más que intereses, está el beneficio de sus respectivas camarillas. Al hablar de Kamala, hablo de Clinton, hablo de Obama, etcétera. Y si llegara Trump, con menor razón. ¿Por qué? Porque el que era perro rabioso de Trump después se puso de tapete junto con el otro perrito rabioso de tapete de Biden. Hay cuentas por cobrar y por encima de todas estas cuentas por cobrar están por lo menos 100,000 decesos al año por fentanilo en Estados Unidos. ¿Querrá acceder a Trump a dejar tan tranquilo al gobierno futuro de México, donde, como lo señalaba en alguna charla con tu servidor, señalaba eh, Yuri, donde se decía en tiempos de calles, ¿no? En el castillo de Chapultepec, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente en lo que ahora creo que es la Casa del Lago, ¿no, Yuri? Con esto termino, espero no haber confundido a la audiencia, espero no haberlos cansado y prometo escucharlos con mucho gusto. Muchas gracias. Tu conclusión, querido Yuri. Muchas gracias, querido Jorge. Muy brillante todo lo que has comentado. Sí, exacto, muy interesante. Habría mucho que comentar. El, yo ando ya con el tiempo muy justo, pero bueno, rematando acá, yo quisiera decir algo que me decía un experto en política de Estado y que ha trabajado muchos años en el gobierno mexicano. Todas las transiciones en México han sido pactadas. El, y López ha querido hacer una transición no pactada. Y los gringos lo han dejado. Pero hay que ver hasta dónde. Y hay que decir que sí, es cierto lo que decías, Jorge, de que Morena salió del PRD, pero también es cierto que ese PRI que mucha gente ve tan escuálido y tan disminuido, no, el PRI está más vivo y más fuerte que nunca, nada más que se pusieron chalequitos guindas. El, o sea, perdió el PRIAN y ganó el Primor en esta elección. Perdió el PRIAN de Alito aliado con el PAN y el PRD y ganó el PRI del grupo Atlacomulco aliado con Morena. Y ellos siempre, el PRI siempre jugó con este discurso comunistoide, de izquierda, pero siempre se le doblaba a Estados Unidos. O sea, en eso es lo mismo. Y López, que es un oportunista en sentido político y en sentido religioso, o sea, es impredecible. Si yo voy a concluir con esto, o sea, si yo hubiera sido asesor de López, le hubiera dicho, te conviene más hacer una transición pactada con Xóchitl, ella sí te va a cumplir y los gringos van a estar de testigos. Claudia es traidora igualita que tú, ¿sí? Y si fuera asesor de Claudia ahorita, le diría, dile a López que sí, darle la mitad del gabinete, a su agenda, a su gira, esta mafufa, sigue sus tiempos, dile que sí a todas sus reformas. Y por abajo de la mesa, lo que ya decías, Miguel, negocia con la DEA, qué día se lo van a llevar, ¿sí? Para que ella pueda tener un espacio de maniobra, ¿sí?
Entonces, van a pasar muchas cosas. Les compartí aquí para que vean nada más el nivel de inteligencia de López. Esta gráfica que les puse son dos escenarios que manejaba la gente de inteligencia de López. Manejan nada más dos escenarios, aunque matemáticamente tendrían que haber sido cuatro, pero bueno, ellos nada más manejan dos. Era el escenario, y esto es para dar contexto a todo lo que nos estabas comentando, muy enriquecedor, estimado Jorge, que era el escenario de presurización que ganaba en México Claudia y en Estados Unidos Biden. Y ellos decían, eso va a significar que se mantiene la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, con Hamas, el conflicto con Rusia y China, viene una crisis de comida, de energéticos y pandemias, o sea, el peor escenario era ese, de acuerdo a ellos, ¿eh? No son mis escenarios. Y el escenario de despresurización era que ganara Xóchitl en México y Trump en Estados Unidos, porque Trump, que es todo lo impredecible que dices, Jorge, pero él, si se acuerdan, va y se sentaba con Biden, con Putin, perdón, y se sentaba con hasta con el líder coreano y quiso desaparecer la OTAN. O sea, él, este, y habría negociación en el tema energético y acabaría el conflicto con Rusia y con China, etcétera. Entonces le bajaba. Fíjense lo que ha pasado las cosas. Ahí está, tenemos ya la mitad del escenario de presurización y Biden ya lo sacaron de la jugada y llega Kamala, que además hay que decir aquí que llegan ellas dos, serían dos mujeres presidentas por primera vez en México y en Estados Unidos, pero las dos traen la agenda perversa del 2030, que la acabamos de ver ahorita manifestada en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que es romper todos los valores familiares, esta degeneración sexual, esta perversión de la niñez, o sea, es todo. Entonces, eso es lo que está en juego en esto y es lo que vamos a ver. No tengo más tiempo para profundizar en esto, pero aparentemente ya va la mitad del escenario de presurización y el 5 de noviembre faltaría ver si se va a dar ese escenario o se va a dar lo que nosotros decíamos, los dos escenarios mixtos que no estaban, que es Claudia con Trump, que ya con lo que tú ya lo documentaste muy bien, mi estimado Jorge, entonces ya no necesito decirlo, cómo vendría. Y el que ya estaría aparentemente descartado es el de Xochitl con Trump y el de Xochitl con Kamala, ¿no? Aparentemente, porque todavía van a pasar muchas cosas. Este, o sea, dicen los chinos tienen una frase, una maldición que dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, lo decíamos, y van a ser 3 meses muy interesantes. Si es tu conclusión, querido Jorge. Solamente darle las gracias a tu audiencia, darte las gracias, Miguel, darle las gracias a Yuri. Igual. Siempre escucharlos significa un gran aprendizaje. Em, Esa mente analítica, matemática, filosófica, de Yuri, tu finura para plantear los temas y hacer que cada ponente saque lo mejor de sí y enriquecer, sorprender a la audiencia con todo ese bagaje que también traes. Pues solamente decirles que ha sido muy grato, que les aprendí muchísimo, que agradezco a ti que nos invites, a Yuri que haya participado, a la audiencia que nos acompañó. Y sí, coincido, o sea, vendrán tiempos muy interesantes.
y ya no quisiera decir más, creo que ya se expuso todo. Gracias, amigos, gracias, colegas. Gracias, mi estimado Jorge, gracias, Miguel, y gracias igual a tu auditorio. No, al contrario, gracias a ustedes. Fue un ejercicio muy interesante que la gente va a estar muy satisfecha de todo lo que aquí se comentó. Les agradezco de ver a su disposición. Este video lo podrán ver en nuestros 3 canales. Es un ejercicio periodístico que que queremos hacer periódicamente. Yo lo he hecho con otros medios y espero que con ustedes lo podamos estar repitiendo, porque en los tiempos que estamos viviendo efectivamente dan para esto y mucho más. Hay muchos otros temas que se nos quedaron ahí en el tintero, pero bueno, pues el tiempo siempre es más cruel, ¿no? De lo que quisiéramos y yo espero que pronto podamos volver a tener esta misma experiencia de poder intercambiar opiniones sobre estos y muchos otros temas. Les agradezco a ambos su disposición, su conocimiento, su generosidad y su gentileza por haber aceptado esta invitación. Y también, por supuesto, a ustedes por habernos hecho favor de acompañarnos a lo largo de esta transmisión. Ustedes vieron también las redes sociales, las páginas donde pueden tener más acceso y conocimiento a al trabajo periodístico de nuestros 3 medios y ojalá que sigan todo lo que están haciendo estos 2 grandes periodistas en favor de México, que es realmente una labor que es muy digna de ser reconocida. Les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Esperamos verlos pronto en una próxima entrega. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.